Hola amigos, hoy temática militar y historia, todo mezclado. Seguimos con las derrotas del Imperio Británico. Y bueno, mañana me toca hospital, a ver si me reparan un poquito, porque la verdad es que está siendo pesado esta fase para mí, la salud. Bien, vamos allá. Amigos, aquí otra entrega de este ciclo interminable de las derrotas que los hijos de la Gran Bretaña han sufrido a lo largo de su falsificada historia. No os asustéis, irán saliendo poco a poco, hasta la eternidad, porque principalmente voy a contar las que sufrió contra España, pero también os voy a contar las que ha recibido por parte de las naciones de todo el mundo. Os voy a poner un ejemplo. Primer comentario. Por ejemplo, en la India nunca, nunca controlaron toda la India, aunque nos han hecho creer que ellos controlaron toda la India y la dominaban. Pusieron lo más parecido a un virrey, copiado del antiguo imperio español. Pero había zonas, igual como el imperio español sí que controlaba desde la Patagonia hasta Alaska. De hecho, hubo enfrentamientos entre los rusos y los españoles en Alaska, y vencieron a los españoles y llegaron más arriba, llegaron casi hasta el Polo Norte, no al Polo Norte, pero sí los barcos ya no podían pasar, eran de madera o de hielo. Bien, como han perdido tantas batallas y tantas guerras, pues se abre un libro de historia, se rasca un poquito y vas a encontrar pues alguna que no esté muy manipulada. Historia militar, las derrotas que ha sufrido la Gran Bretaña a lo largo de la falsificada historia, capítulo segundo. La derrota que sufrió el ejército imperial contra el pueblo zulú en África. Está en África. Bien, en la actualidad se sabe ya con toda certeza que la famosa Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, pues estaban los masones detrás y mataron pues no solo al rey y a la reina y a sus hijos y a los nobles, también se encargaron de liquidar, de matar, de decapitar con la guillotina pues a todos los generales. Pero les salió Napoleón, que después se coronó Napoleón, que por cierto también era masón. Pero era una manera muy efectiva, ya que España estaba totalmente derrotada y abatida, después de que Napoleón sobre todo la conquistara y lo tuvimos que echar fuera. Francia era incapaz porque se había quedado sin generales, sin capitanes, sin nadie que supiera una vez ya Napoleón anulado, y la corta dinastía napoleónica ya haya desaparecido. Pues Francia, que seguía siendo pues un país tremendamente grande, tenía un ejército totalmente desbaratado, ellos ya se habían encargado, y la masonería pues no tenían a nadie en el mundo que les hiciera frente, porque España estaba devastada, con la moral por los suelos, y estábamos pues reconstruyendo España, la península. Mientras estos hijos de la Gran Bretaña
pues campaban a sus anchas por todo globo terráqueo y se creían y eran los amos de la Tierra, del planeta. Hacían lo que querían, pero no eran como los españoles. Estos entraban a sangre y fuego, y mirad lo que han dejado, por donde han pasado, nada, ningún tipo de construcción, nada, ninguna universidad, ninguna iglesia, ninguna escuela, ningún hospital, nada. Ellos iban a la rapiña, al expolio, igual como vosotros, ¿verdad? Hermanos norteamericanos, perdón, hispanoamericanos, igual como vosotros. Bien, os voy a contar la humillante derrota del Imperio Británico contra los guerreros más temidos de África. A los zulúes les pasó lo mismo que pasado a los indígenas de las Américas cuando llegaron los conquistadores españoles, que algunos llegaron enfermos con enfermedades que allí no existían y murieron pues una gran cantidad de indígenas no, hispanoamericanos. Pero españoles también morían. Lo que pasa es que los españoles pues ya tenían defensas en sus cuerpos habían creado defensas ya contra esas enfermedades y no morían todos. Los indígenas, hasta que no consiguieron pues que sus cuerpos generaran defensas contra esas enfermedades, pues caían como moscas. Pues no existía, para los fundamentalistas que quieren volver al canibalismo, pues pues no existía en aquella época la guerra química, ni la tecnológica, ni nuclear, no existía, no existía. Estaban enfermos y lo contagiaban. Y ellos también se morían menos, pero también se morían. Pues lo mismo pasó aquí. Llegaron los hijos de la Gran Bretaña y también llevaban sus enfermedades y contagiaron con pandemias que provocaron la caída del Imperio Zulú, porque realmente al Imperio Zulú lo venció las enfermedades, porque el Imperio no. El Imperio Británico, obviamente. En la tradición del pueblo zulú, que significa cielo, el mayor honor que un hombre podía alcanzar era morir sin miedo, luchando por su nación, su cultura y su rey. Un último suspiro sin gloria constituía un fracaso. Así que eran concienzudamente entrenados desde los 7 años para cumplir el leitmotiv del guerrero valiente, o matar o morir matando. Su imperio se extendía por el sur de África, se había erigido a principios del siglo XIX con el liderazgo militar y político de Shaka, el jefe capaz de aunar bajo su mando decenas de clanes y tribus diversas y enfrentadas. Pero el líder de los belicosos y obedientes zulús, conocido como el Napoleón Negro, halló una muerte terrible, normal para un pueblo que gobernaba más con las armas que con la palabra: el asesinato. La cadena lógica de acontecimientos desató la guerra civil por el trono, que auparía a varios hermanastros de Shaka. La época sangrienta del caínismo finalizó con la coronación de Qazao y el intento de restauración de la gloria pasada, pero para entonces ya había una amenaza exterior: el hombre blanco, las tropas coloniales británicas.
Por ese encontronazo y la consecuente guerra que se prolongó durante 6 meses, en 1879, el reino Zulu, una suerte de monarquía anacrónica en medio de la vida llena de extranjeros de colonias vecinas, alcanzaría fama mundial. Una suerte de monarquía, no, era un imperio, pero hasta eso, hasta ahí llega la mano. Falsificación, falsificación y falsificación. Pero sigamos. Su historia, centrándose en la última y cruenta etapa, la repasa con prosa novelesca el periodista Carlos Roca, experto en campos de batalla de África del Sur, en su libro El Imperio Zulú Península. De forma atractiva y ligera describe los entresijos del acontecimiento bélico contra los casacas rojas de la reina Victoria. La defensa de Rockets Drift, de Alphonse Nubi. Para el bando invasor, la guerra anglo-zulú arrojó uno de los mayores golpes a su prestigio de todo el siglo XIX, sobre todo por el desastre registrado en la batalla de Islandwana. Han cambiado hasta los nombres y todo. Esta ha pasado la historia como la más severa derrota provocada por un ejército nativo a uno moderno durante el siglo XIX, y tuvo enormes repercusiones en la Inglaterra victoriana, ya que mostró a los Boers, los por aquel entonces eternos enemigos sudafricanos de los británicos, que los casacas rojas no eran invencibles. Los Boers son estos que salen en la película Invictus, de cuando en Australia, de cuando en Sudáfrica Mandela pues organizó el campeonato mundial de rugby y lo ganó. Altos rubios, el apartheid y esas cosas, esos son los Boers, descendientes de holandeses. Tremendamente racistas. Aún lo siguen siendo, pero si se activan, pues boicot a Sudáfrica, por lo tanto calladito. Sigamos con el saco de tortas y de muertos que recibieron los hijos de la Gran Bretaña. Aquella jornada marcó el punto de inflexión de la maquinaria colonialista británica, que buscaba lanzar sus redes sobre Zulandia para obtener mano de obra y destinarla a los campos de diamantes del sur de África y crear una región sudafricana en la región, que la crearon. Ahí la tenéis, Sudáfrica. Pero los zulúes, el imperio zulú, ¿creéis que se iban a dejar atrapar para ser esclavos, para ir a trabajar no, para ir de esclavos a las minas de diamantes? No. La hostilidad contra el reino zulú no se avivó desde Londres, sino que la gran responsabilidad de la contienda recayó sobre un hombre, Sir Henry Balde Frey, alto comisionado y gobernador de la colonia de El Cabo, un gran fervoroso imperialista con aires de procónsul romano, que dirigió todo tipo de artimañas para justificar un causus belli. Vamos a ver, se inventó todo tipo de mentiras para aniquilar al imperio zulú, hacerlos esclavos y a las minas de diamantes. Y aquí
Eso es donde empieza lo interesante. La gesta heroica. El detonante de la guerra fue el ultimátum que Frey, con su prepotencia de hijo de la Gran Bretaña, le envió al rey Gasguayo desmantelar el numeroso ejército zulú en un plazo de 30 días. Ole tus cojones. A lo mejor los zulúes, que eran un imperio, no eran una tribu, eran un imperio que iban a hacer caso, posiblemente. Nota o comentario. Hermanos hispanoamericanos, y sobre todo para los fundamentalistas. Los descubridores y los conquistadores españoles jamás hicieron esto con vosotros. Jamás, nunca, nunca. Encima estos no eran caníbales. Pues vuestros antepasados sí. Estos lo que querían era mano de obra barata, y más barata que un esclavo no hay. Nosotros no teníamos esclavos. España nunca ha tenido esclavos. Tenía esclavos, pero de guerra. De guerra. Iban a galeras principalmente. Porque los reyes lo que tenían eran criados, sirvientes. Sirvientes. Pues bien, el rey Zulú pues lo mandó directamente a tomar viento en popa, o como digo yo, a tomar por culo. Cuando cumplieron, las tropas británicas invadieron Zulandia, el imperio Zulú, a principios de enero de 1879. Esto en historia es hace un minuto, menos. Unos pocos días más tarde, el 22, se registró la impactante derrota de los hijos de la Gran Bretaña. Los invasores habían dejado atrás el cerro de Isandlwana, un tercio de sus contingentes, unos 2000 hombres, cuando de repente se vieron cercados por un ejército, aquí pone marabunta, pero era un ejército de más de 20.000 guerreros zulúes que iban armados con sus lanzas, escudos y jabalinas, contra personas que llevaban ya fusiles muy avanzados, armas de fuego ya muy avanzadas, que se cargaban muy rápidamente y disparaban muy rápidamente, con un ejército imperial y colonialista cansado de luchar y que luchaban tremendamente bien, pues fueron totalmente masacrados. Murieron más de 1300 de los soldados en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que se dieron cuenta, con lanzas, jabalinas y escudos, 2000 soldados del imperio de los hijos de la Gran Bretaña pues fueron directamente barridos de la faz de la tierra en menos de 2 horas. Enfrente tenían un imperio impresionante. Fueron totalmente masacrados, murieron más de 1300 de los soldados en un abrir y cerrar de ojos por el ímpetu y la ferocidad guerrera de los nativos, sin temor a la pólvora enemiga, que también incurrieron en el saqueo y la destrucción del improvisado refugio británico. Normal. Ahí les dejarían a ellos con sus tiendas y sus cosas. Uno de los pocos supervivientes narró así la terrible escena. Se abren comillas, textual. Los zulús están en el campamento desmembrando a nuestros soldados y también las tiendas de campaña y todo lo que se cruza. Los muertos
no fue suficiente para calmarlos. Luego fueron y desmembraron a los hombres. Pues eso es lo que pasa en las guerras, porque te estaban aplicando guerra psicológica, pero más clara y más sencilla e imposible. No es que te vamos a matar, es que después vas a tener que ir encajando a ver de quién es este pie, esta pierna o esta cabeza de cada soldado que has matado. Prepotentes todos ellos. Gezawu, el rey Zulu, detenido por las tropas británicas. Bueno, hubo otro encontronazo ya con las fuerzas imperiales británicas y fueron derrotadas. Eso hay que buscarlo muy bien en los libros de historia porque los hijos de la Gran Bretaña se han ocupado de que esto no aparezca. Pero la realidad es que el ejército colonialista e imperial de los hijos de la Gran Bretaña fue derrotado. Derrotado, pero derrotado totalmente. Se salvaron los oficiales porque huyeron a galope, eran los que tenían caballo, los otros iban a pie, y unos pocos hombres. Los detalles del sangriento choque, así como el resto de lancias de la contienda durante la cual fallecería el exiliado príncipe imperial de Francia, Napoleón, Eugenia Luis Bonaparte, esposa de Eugenia de Montijo, pero también de la conmoción que su resultado causó en Londres y en el seno del gobierno cuando el informe llegó un mes más tarde. Imaginad la reina Victoria cuando le llega el informe de que su ejército imperial ha sido derrotado, masacrado, destrozado por un imperio que van armados con jabalinas, con lanzas y con escudos y con arcos. Se vengaron. Eso también lo tienen los hijos de la Gran Bretaña, que se vengan. Que se vengan. El premier Benjamin Disraeli escribió: estoy profundamente desolado por la noticia que me ha llegado de África del Sur sobre esta terrible catástrofe. Esto está entrecomillado, es decir, que es literal. Curiosamente, en los periódicos se dedicó muchísima más tinta a una gesta militar acontecida el mismo día en una localización cercana a Rothschild, una estación misionera. Y los hijos de la Gran Bretaña no podían aceptar que habían sido derrotados con arcos, flechas, lanzas, jabalinas y piedras, a pedradas. Ni más ni menos el ejército imperial, así que hicieron lo que mejor saben hacer: mentir y cambiar la historia. Se inventaron batallas inexistentes y a contar mentiras, que eso lo saben hacer muy bien. Allí, unos 150 soldados británicos repelieron durante 12 horas seguidas las incansables embestidas de más de 3000 guerreros zulus. Si 2000 guerreros zulus les duraron 2 horas, 140 soldados aguantaron 12 horas. Miente, pero miente. O los zulus estaban fumando. Mienten. La inverosímil defensa, escribe el periodista, entre comillas, entró en la nómina del Imperio Británico como una de las hazañas más importantes de su historia. Sí, sí, una hazaña, pero inventada, una mentira. Consiguió el reconocimiento de hasta 11 cruces de victoria. Será por cruces y por méritos. ¿Os imagináis a la famosísima reina Victoria, que
su imperio, su ejército imperial, había sido totalmente aniquilado por el imperio Zulú. A los sobrevivientes que llegaron allí, totalmente derrotados, pues falsificaron la historia y a las medallitas y todo esto. Y los ingleses, pues se lo creyeron. Viva el whisky, la cerveza y el opio. Pero ello no lograría enterrar el mayor desastre de una guerra que se reveló absurda y que finalizó en agosto de 1879 con la captura del rey Ceswallo, además de poner de manifiesto la vulnerabilidad del Imperio Británico. Si no sale, pues salió el comentario. Entrecomillado, es decir, textual. Lo más sorprendente de todo es que el principio de la decadencia del Imperio Británico, el más grande que jamás haya existido en el planeta, mentira, el más grande que ha existido en el planeta ha sido el Imperio Español. Como veis, mienten en todo. Fuera producido por otro imperio, ahora ya le llaman imperio, han empezado diciendo varias tribus, ahora ya es un imperio. Es que se pilla, como digo yo, como dice el refrán, se pilla primero a un mentiroso que a un cojo. Esta vez formado por una nación de guerreros, los Zulús. Fin de comillas, y hasta aquí. ¿Qué hizo el Imperio Británico? El Imperio Británico volvió a mandar una expedición, otro ejército, esta vez tremendamente más numeroso, muy bien armado, con artillería, y ganaron al Imperio Zulú. Pero no lo destruyeron. Capturaron al rey, lo torturaron, lo mataron. Pero eso no está en los libros de historia. En los libros de historia normales tienes que ir buscando que no haya llegado la masonería inglesa, que aún no haya llegado la masonería inglesa y que no lo hayan terminado de falsificar. Y hasta aquí. Como veis, el Imperio Británico ha recibido tortas por todas partes, derrotas por todas partes. Hay una película, creo que se titula Las Cuatro Plumas, que habla de esta derrota y además es inglesa. Además es inglesa. Los ingleses tienen eso, que hacen películas de sus derrotas, pero le dan un ligero giro que se cambia, que esa derrota ellos lo transforman en un acto heroico. Está también la famosa carga de la caballería, eso pasó en Afganistán, sí, fueron estrepitosamente derrotados. De ahí la derrota fue tan grande que no regresaron. El Imperio Británico en todo su esplendor ahí no regresó. Yo no me explico la suerte que ha tenido este país a lo largo de su miserable historia. No me lo explico. No me lo explico. Han tenido mucha suerte o lo han hecho muy bien. Es una de las dos cosas. Sabemos que en unas ocasiones han tenido muchísima suerte. Mirad, os voy a contar, aunque saldrá, pero os voy a contar la Armada Invencible. Todo el mundo conocemos la Armada Invencible. ¿Qué pasó en la Armada Invencible? Pues que hubo una tormenta, los buques españoles más buenos, la artillería más buena, con la infantería de marina, con los soldados españoles que iban directamente a invadir las islas británicas y adiós,
hijos de la Gran Bretaña, porque ahora estarían hablando todos españoles, pues la tormenta, la gran tormenta que ahí, quien conoce esos mares, ahí hay tormenta todos los días. Es raro el día que no haya un temporal. En la actualidad siguen viniéndose barcos. Pues imagina con barcos de la época de la Gran Armada. Pues de la Gran Armada no fue destruida. Los ingleses dicen que sus barcos eran más potentes, sus cañones mejores y más alcance. Mentira, mentira. Hundieron unos pocos barcos, pero los hundió la tormenta. Ellos, como mucho, hundieron uno o dos. La Armada Invencible hundió más barcos. Sobre estar luchando contra el temporal, porque, oye, qué suerte, ¿no? Que el temporal afecte a tu a que descargue encima de la Armada Invencible y a lo que le descarga encima de la Armada inglesa, que comparada con la española y nada, era todo lo mismo, pues era lluvia y un poco de viento. Pero los vientos huracanados y las olas inmensas y cosas de estas, bueno, se hundieron unos barcos, la flota se disgregó, ¿volvió a España? No. Los ingleses estuvieron viviendo con miedo durante meses, durante casi un año, porque la Armada se dispersó, la Armada Invencible se dispersó. ¿Qué hizo la Gran Armada? Eso muchos de vosotros no lo sabéis. La Gran Armada, disuelta, pero sí que habían, pues a lo mejor, pues 20 buques, 10 buques españoles juntos, pues dieron la vuelta a todo el archipiélago de la Gran Bretaña, hasta que poco a poco fueron llegando a España, a los puertos del norte de España. El último que llegó un año después. En el sur de... no me recuerdo si es de Gales o de... caramba, ¿cómo estoy? Es que estoy en mis últimos días de... mañana me toca hospital. Caramba, no me recuerdo cómo se llama. De Irlanda, se sabe que naufragó o desembarcaron pues semináufragos españoles. Y allí se quedaron. Y sus descendientes viven allí. Y esa población, o ese condado, o esa comarca, o lo que sea, es pro española, más no por... Pues los británicos vivieron con un terror brutal esperando ser conquistados, porque sabían que iban a ser conquistados por España. Ahí España cometió un error tremendamente grande, porque cuando llegó la Armada había algunos barcos que se tenían que arreglar, algunos buques que se tenían que... entonces se construyó la contraarmada. Los ingleses también repararon sus barquitos y sus cosas, pero comparados con los buques españoles, ellos sabían que lo tenían todo perdido. Si España, en vez de que el rey ordenase que la armada volviese a América, a las Españas, América, y a volver a Manila y cosas de esas, preocuparse más por el negocio, si hubiera preocupado por aniquilar seriamente a los hijos de la Gran Bretaña, hubiera vuelto a lanzar inmediatamente a la Armada Invencible y hoy en día el inglés no existiría.
grandes errores que cometió España. Uno de los grandes errores que cometió España. Porque la Armada Invencible llegó prácticamente enterita a los puertos del norte de España. Y el último galeón llegó, galeón de guerra. Bueno, los galeones eran mercantes y de guerra, pero iban arreglados para esa ocasión, para guerrear. Es decir, que iban cargadísimos de cañones, de hombres, de pólvora, que no lo habían perdido, porque cuando vieron que se acercaba el temporal, pues lo aseguraron todo. Y resulta que de la Armada pues faltaban, si mi memoria no me falla, 14 barcos. Si el válido del rey, si los consejeros del rey y el rey hubiera tomado la decisión de vamos a regresar, hubiera regresado esa gran armada y ese gran ejército, Inglaterra no existiría, la Gran Bretaña no existiría. Uno de los grandes errores que cometió España, uno de los muchos grandes errores que cometió España. Tremendo error. Otro error que comentó que cometió España, es que voy a hacer también un reportaje de esto, de los grandes errores que cometió España, fue que cuando proporcionó ayuda para crear a George Washington, que le pidió ayuda, pero la correspondencia está aquí, aquí en España, con la firma de George Washington y todos los padres fundadores de lo que hoy en día es Estados Unidos. Si el rey de España no hubiera sido un pardillo o un caballero, cuando las 13 colonias se fundaron Estados Unidos, España tenía que haber construido una gran fortaleza allí, una gran base militar allí, y lo que sucedió después no hubiera sucedido, porque esa base allí hubiera estado formada por españoles criollos, por vuestros tatarabuelos. No hubieran consentido jamás que Estados Unidos empezara a construir buques de guerra y un gran ejército, y que hubiera empezado a cazar indios y a eliminar nativos. No lo hubiéramos consentido. Otro error que cometió. Igual como no obligar a Washington, a George Washington, a que cumpliera la promesa. Está firmada. George Washington le hizo, el rey de España, no lo hizo gratis. Nada más tú consolides tu país, Estados Unidos, pues las 13 colonias se consoliden y creen una flota. España debería haber controlado la flota, que la controló, pero no construyó el fuerte, ni allí había marinos españoles controlando y dominando aquello. Pues Joe Washington le prometió que Estados Unidos ayudaría a España a conseguir devolver a España Menorca, que había sido tomada por los ingleses, y Gibraltar. Nunca cumplieron su palabra. Al lado de Gibraltar, del peñón de Gibraltar, a escasos kilómetros hay dos bases. La base más grande que hay en el sur de Europa, que es Rota, pues allí hay, yo no sé en la actualidad cuántos habrá, pero unos 50.000 soldados norteamericanos. Mañana, si quieren, es de España. Pues no. Pues bien, amigos,
Como veis, los ingleses mienten, 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 mienten y cambian la historia. Pero, como yo siempre digo, la historia es tozuda y te pega cada bofetón que te deja tonto. Pues aquí tenemos, no solo los españoles, aquí tenemos un ejército de personas que están casi que en la edad del bronce o del hierro contra un ejército moderno que va armado con fusiles, con bayonetas, totalmente acostumbrado a luchar y a conquistar. Y reciben, pero recibe hasta el de la escoba. Caramba, hacen una película, le dan un ligero cambio romántico sentimentalista, pero quedan como los vencedores ellos y como nosotros somos salvajes. Así, falsificando la historia, y así viven. Y así viven. Contando mentiras. Pues esta es la falsificada historia de, de la Gran Bretaña. Y seguiré con ellos. Seguiré con ellos. Tengo uno preparado que eso os va a encantar. Os voy a contar todo lo que descubrió el capitán Cook. El famoso capitán Cook, el que lo descubrió todo. El famoso navegante. Lástima que 200 años que naciera él, antes que naciera él, eso ya lo habían descubierto los españoles. Debió de ser frustrante para el capitán Cook cada isla donde ponía a pie, pues ver cacerolas, cuentas, regalos de los españoles, banderas españolas, espadas españolas, cascos españoles, porque habían tomado posesión de esos territorios para el imperio. Debió de ser muy frustrante. ¿Alguien sabía que los españoles... Bueno, el común de los mortales, ¿sabíais que quien descubrió todo lo que descubrió el capitán Cook lo descubrimos los españoles antes? Y estuvimos allí antes, incluida Australia. ¿Cómo creéis que llegó el capitán Cook directito a Australia? Pues por mapas españoles que consiguió a través de la masonería y a través de espías. Es que iba directísimamente cuando fue a Australia fue directísimamente sin desviarse. Y a donde iba directísimamente. ¿Por qué? Porque iba con cartas marítimas, es decir, en la marina, en la armada, en la marina, no se llaman mapas, se llaman cartas marinas a los mapas. Pues ahora, pues iba con cartas marinas hechas por españoles que ellos habían conseguido. ¿Qué cosas, eh? Pues es que cuando vas a Londres, la plaza principal que tiene es Piccadilly, Trafalgar Square, la batalla de Trafalgar, es que no tienen historia. Y toda la historia que tienen es mentira. Y si vais al Museo Británico, vais a ver que de Inglaterra no hay nada. Todo robado. Todo robado. Yo recuerdo la primera vez que visité el Museo Británico, ahí está la piedra Rosetta, ahora no sé cómo estará, pero yo la primera vez que fui, aún no pertenecíamos ni a la Unión Europea, España ni estaba ni a la Unión Europea, ni a la OTAN, ni nada, pues la primera vez que visité Londres, pues fuimos al Museo Británico y yo cuando vi la piedra Rosetta, ¡buah! Cara, la piedra Rosetta, en aquella época no estaba protegida, ahora no sé si estará protegida. Y yo pasé mi mano por encima de la piedra Rosetta, que no Rosetta, es negra, es de color negro. Y allí pues está el griego antiguo,
lo- la escritura, bueno, los pictogramas estos, caramba, ¿cómo estoy? Es que estoy en mi fase, mi peor fase de salud. Hasta que mañana no me reparen en el hospital. Jeroglíficos egipcios y no recuerdo cuál es la otra lengua que hay ahí, la otra escritura. Y de ahí fue cuando descubrieron y aprendieron a interpretar y a leer eh, lo egipcio. Ahí fue donde vio mi primera momia y vi que la mitad del Partenón de Grecia pues también está allí. Es que lo roban todo. Si vosotros queréis ver el auténtico Egipto, tenéis que visitar dos museos, el Museo Británico y el Museo de Berlín. Allí es, y el Museo de Louvre, o el Museo no sé qué de Francia, porque Napoleón hizo mucho por la cultura, por, por, por la cultura egipcia. Él desenterró las pirámides y desenterró un montón de cosas, pero se vino cargado. Los buques de Napoleón vinieron cargados. Ahora Napoleón no fue solo a expoliar, sentía curiosidad por aquello, por esa civilización, y iba pues acompañado de muchísimos científicos de la época, de los mejores científicos que había en Francia de la época. Pues todos tecnólogos. Ahora, y termino, ahora en Egipto, pues lo que está haciendo Egipto con muy buen criterio es, tú quieres investigar aquí, tú quieres hacer excavaciones aquí, pues devuélvenos esto. Y poco a poco van recuperando lo suyo. Poco a poco van recuperando lo suyo. Porque los mejores arqueólogos, los más prestigiosos del mundo, están en historia antigua, están en Egipto. Y después están o en Italia, o en España, o en Turquía. Bueno, están repartidos por el mundo. Aquí los que mayoritariamente están son los de la prehistoria. Pero también hay de la historia antigua y cosas de estas. Pero los más prestigiosos egiptólogos y cosas de estas, todos quieren, los arqueólogos todos quieren ir a, a Egipto. Y Egipto, desde hace muchos años, ha decidido que ahí solo van los mejores. Y si quieres ir, que habitualmente son ingleses, alemanes, norteamericanos, pues devuélvenos, dame algo, dame tres momias, dame este monolito, dame esto, dame lo otro. Que no, pues no se excava. Y eso lo están haciendo muy bien los egipcios. Nosotros deberíamos de tomar ejemplo. Bien amigos, pues hasta aquí. Otra derrota más, esta de los zulúes. Como veis, los ingleses, los pupas de todo el mundo. Si los veis en la actualidad, cuando se pelean los hooligans y cosas de estas, reciben. Aquí en España tenemos muchos guiris, muchos ingleses. Reciben, porque cuando se emborrachan son muy. Se creen que son. No sé, se creen que son supermanes. Y no tienen ni media torta. Y cuando se pelean contra los españoles salen muy perjudicados. Salen muy perjudicados. Yo creo que son masoquistas porque reciben unas palizas impresionantes. Y lo normal es que los españoles habitualmente pasen de ellos. Es decir, que no les hagan ni caso. Quita borracho, déjame en paz y siguen avanzando. Ahora, ¿qué hacen los ingleses para provocar a los españoles? Echarle mano a las chicas, a las mujeres. Y entonces es cuando reciben la paliza de su vida. Terminan en el hospital. Pues bien amigos, pues ya sabéis más. Eh, y voy a seguir con esta serie que a mí me encanta y disfruto muchísimo.
Bien, pues nada, soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo que tengáis muchísima salud, os mando un abrazo y mañana más. ¿Qué? No lo sé. Que Dios os bendiga a todos. Hasta mañana.